Bienvenidos amigos de Ajedrez Integral. Les habla el maestro de la Federación Internacional Marco Zapata. Hoy día vamos a ver un nuevo video donde destacaremos la figura de Paul Morphy, destacado jugador nacido en el año 1837 y fallecido en 1884. Nació en Nueva Orleans, en Estados Unidos, y fue considerado como el primer campeón del mundo sin corona, llamémosle sin corona, a los campeones como Paul Morphy, que en aquellos tiempos no existía el campeonato mundial. Recordar que la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, nació con posterioridad a ello, y el primer campeón del mundo oficial fue William Steinitz. Por tanto, Morphy fue considerado el primer campeón del mundo sin corona. Morphy, destacado por incluso Bobby Fischer como el mejor jugador de la historia para el mundo del ajedrez. Él no solamente jugó en los Estados Unidos, sino que también viajó a Europa, donde se enfrentó contra los mejores, inclusive contra Staunton, y en Europa lo consideraron el mejor jugador. Ciertamente Morphy ocupa un lugar muy destacado en el mundo del ajedrez, y para todos los aficionados y amantes del deporte, ciencia, deberían darle un tiempo para el estudio acabado de sus partidas. Bueno, sin más, iremos al desarrollo de este encuentro. Destacar también que, si bien es cierto, Morphy de profesión es abogado, fue abogado, pero en realidad ejerció el tema del ajedrez durante toda su carrera. Veamos la partida de Morphy con el duque de Brunswick y conde de Usward, el año 1858, en el Opera House. Parte con E4 Paul Morphy, un experimentado jugador con E4, apertura abierta, que recordemos ayuda a sacar el alfil rápidamente desde el punto F1. Recordemos que el alfil se mueve en diagonal y claramente no puede saltar por sobre los peones. Bueno, el duque de Brunswick juega E5 y hacemos nuevamente el recuerdo de que los peones comen en diagonal de un solo cuadrado y no pueden pasar por encima. Por tanto, esta es una posición simétrica de peones, donde los peones no pueden pasar uno arriba del otro. Caballo F3, una jugada de desarrollo que apunta directamente al centro, y esto que está acá, este cuadradito mayor, le podemos llamar el centro ampliado, donde las piezas por lo general se desarrollan. Si bien es cierto, esta partida data del año 1858, evidentemente son los inicios particulares del mundo del ajedrez en ciertas aperturas. D6, conocida como la defensa Philidor, a la cual Morphy ataca claramente con un peón en D4. Ahora hacer la salvedad que el negro puede capturar el peón tras E por D4, caballo por D4, y a caballo F6, caballo C3. El blanco queda con un centro un poquito mayor y este le vamos a llamar el pequeño centro. Ciertamente el blanco tiene ventaja de espacios, puede desarrollar rápidamente sus piezas e intentar incluso una maniobra de piezas produciendo un enroque largo y un ataque rápido sobre el flanco de rey. O bien simplemente jugar enroque corto, sacar sus piezas tranquilo y jugar un poco más posicional. Sin embargo, volvamos a la posición anterior, donde estamos acá. Otras jugadas, por ejemplo, sobrevienen tras caballo F6. Interesante jugada, ya que tras peón por peón, el negro no debería capturar N5, porque viene dama por dama, jaque, rey por dama, ¿cierto? Caballo por E5 y amenazo el peón de F7 dando un ataque doble. Para empezar un jaque, recordar que el caballo da jaque en forma de L el rey y ataca en forma de L la torre. Este peón no podría ser capturado por el famoso jaque en el punto F7. Entonces, para que estemos con tranquilidad en esta posición, el negro dice, bueno, si me están comiendo el peón, podría incluso yo jugar caballo E7. En vez de caballo F6, podría jugar caballo D7.
evidentemente si yo capturo, el negro puede capturar de peón y ya no se produce tanto ataque. Sin embargo, hay que tener cuidado. Tras alfil C4, si yo jugara, por ejemplo, caballo F6, podría jugar caballo G5 y se producen ataques muy fuertes sobre el punto F7. Por otro lado, si yo jugara alfil E7, se produciría otro ataque con dama D5, que es muy fuerte, y si caballo H6, defendiendo el punto F7, alfil por caballo, elimino el defensor, y tras peón por alfil, dama por F7, ocurriría el famoso jaque mate, dado que el rey no puede capturar la dama porque está defendido por el alfil. Este punto F7 nos llama mucho la atención porque es el punto que solamente el inicio está defendido por el rey, no así los demás lugares, por tanto es el punto más débil en plena apertura. Sí podrían jugar en esta posición tras alfil E7, quizás C6, y bueno, se produciría otro tipo de posición, un poco más de desarrollo de parte de las blancas y de las negras, situando al blanco como el que tiene las mejores oportunidades en este tipo de juego, digámoslo así. Bueno, volvamos a la partida. Sin embargo, el duque de Brunswick juega alfil G4, una clavada sobre la dama, ya que el caballo no puede capturar el peón, se caería la dama de D1. Tras esto, Morphy muy sabiamente captura el peón de E5, D por E5. El negro nuevamente no puede capturar N5. ¿Por qué? Porque ocurre lo mismo. Recuerden que la dama se mueve en forma vertical, diagonal y horizontal si existe el espacio. Por tanto, yo podría capturar la dama en D8, rey por D8 y tras caballo por E5, nuevamente está el problema de F7, atacando a D8, H8 y a la vez tengo la amenaza sobre el alfil. Si el alfil se retira de la casilla E6, simplemente el blanco juega alfil D3 y mantiene la ventaja de 7 peones contra 6 del blanco. Recordar que un peón cuando llega a la octava puede pedir la pieza que estime pertinente y puede ser otra dama. Volvamos a la posición que nos tiene en esta partida. Pensando y analizando, bueno, el negro podría jugar en esta posición alfil por caballo, que fue la posibilidad. ¿Qué pasa si el blanco come de peón? F por E3 para dejar al rey negro, ¿cierto? Con el rey en el centro. El negro podría capturar, pero tras dama por D8, rey por D8, no es tan fuerte la situación del blanco debido a que quedan los peones doblados. Si bien aquí quedó una columna semiabierta para la ocupación de una torre, pero ciertamente el rey se puede esconder en la casilla C7, articulando el blanco quizás caballo C3, alfil E3 y un enroque largo, pero ciertamente no es tan posible la posición porque es un poco difícil para el jugador de las piezas blancas empezar a mejorar la posición. Veamos qué ocurre en este sentido tras las jugadas del blanco. Bueno, el blanco juega alfil por F3, perdón, el negro alfil por F3, toma dama por F3, negro captura D por E5 y ahora alfil C4. Una jugada que amenaza nuevamente mate en F7, ciertamente. Amenazamos mate con la dama. Y acá nuevamente vienen las preguntas de qué hacer. Podemos bloquear con el peón, porque ya no podemos pasar. Podríamos jugar caballo H6 como una jugada de defensa al punto F7. Sin embargo, no es tan fuerte la jugada por que uno puede eliminar el defensor tras alfil por caballo. Recordar que el alfil se mueve en forma de diagonal, pasando por arriba de los peones. Y tras G por H6, nuevamente se produciría el mate en la casilla F7. Volvamos entonces. Acá el negro encuentra una jugada de desarrollo que realmente le sirve. Tras caballo F6, ¿qué poder hacer en esta posición? Ahora el blanco no amenaza jaque mate en F7 y el blanco juega algo que es muy fuerte, juega dama B3,
amenaza el punto B7, que ya no existe. El alfil de C8 que defiende ese punto y crea una amenaza doble en F7 y en B7. Veamos qué podemos hacer en esta posición. El duque de Brunswick se ve más o menos complejo. Tras B6, por ejemplo, hagamos una jugada sencilla. Si bien defiende la captura B7, pero alfil por F7 jaque, el rey se puede venir a cualquiera de estos dos lugares, pero ocurriría el mismo desenlace. Dama E6 jaque y el rey no podría capturar debido a que se produce el jaque mate. Recordar que el jaque mate se produce cuando el rey o una pieza no puede capturar a la dama que me ataca, tampoco puedo cubrirme y tampoco me puedo arrancar, como sería este el caso. Tras esta posición, el negro tiene dos alternativas para defender el punto F7. Una sería dama E7 y la otra sería dama D7. Veamos las diferencias. Si dama D7, que cualquiera pensaría como la mejor jugada del colegio, sería interesante defender B7, dice, F7, perdón. El rey y la dama defienden. Pero sin embargo, tras esa jugada de dama D7, el blanco juega dama por peón B7, ataca la torre, y si el negro pensaba que los problemas se habían acabado, tras dama C6, simplemente el blanco juega alfil B5, le propicia una clavada terrible al jugador de las piezas negras, donde la dama no se puede mover y el rey está clavado. Recordar que el rey es la única pieza que no se come porque no tiene un valor numérico. La dama vale 9, el alfil vale 3.5, el caballo vale 3, la torre vale 5, el peón vale 1, pero el rey es el cual uno debe darle el famoso jaque mate. Y bueno, como no puede comer, tras dama por alfil, dama por dama, jaque, y a caballo B7 simplemente el blanco saca una pieza y queda con dama y el negro queda sin su señorita o señora, dependiendo de cómo uno vea a la dama con respecto al rey. Sin embargo, en esta posición la diferencia está en que el negro juega dama E7 y lo que pretende es cambiar una pieza. Y uno dice, ¿pero cómo va a cambiar una pieza? En el ajedrez lo importante es cuando me están atacando tratar de cambiar la pieza más fuerte o bien tratar de cambiar la mayor cantidad de piezas posible. Por lógica, si mi rival me está atacando con muchas piezas, debo cambiar la mayor cantidad de material posible. Por ejemplo, si dama por B7, amenazando la torre, si bien ya no existe la dama con C6, por la famosa clavada que ya dijimos, existe dama B4. Jaque, ojo, jaque. Si el caballo se cubre, simplemente me come la dama. Si me cubro con peón, nuevamente me come la dama. Si me cubro con alfil, me come la dama. Y si me muevo con el rey, evidentemente me come la dama. Entonces siempre hay que preguntarse qué amenaza a mi rival con su última jugada, en este caso al rey, y mirar para otro sector y a la dama. Por tanto, tendríamos que cambiar, y a pesar de que el blanco queda con peón de más, ciertamente, el negro está perdido estratégicamente. Un peón es un peón, por tanto recordar que un peón de más puede ser motivo de una coronación al final. Volvamos a la posición donde estábamos en pleno ataque del maestro Paul Morphy. Morphy en esta posición juega caballo C3 porque no quiere que le den el famoso jaque acá en B4 ni cambiar las damas y mantiene la presión en B7. Bueno, alguna vez en lo personal me jugaron un B6 y yo tras el enroque y más adelante un F4, rápidamente en menos de 24 movidas mi rival había abandonado. Pero eso es una faceta personal, así que en esta posición C6 juegan las negras, ahora defiende el peón de manera horizontal la dama, recordar que se mueve de forma horizontal, vertical hacia adelante y hacia atrás y diagonal hacia adelante y hacia atrás y no puede saltar por arriba porque la única pieza que salta por arriba es el famoso caballo. Entonces ahora el blanco dice, bueno, debo seguir atacando y la mejor jugada es alfil G5. Alfil G5, nuevamente otra clavada, ciertamente. El caballo no puede ser movido, recordar que existen clavadas relativas y clavadas absolutas. Las relativas son las que yo me podría sacar muchas veces con esto H6 y el se devuelve, empujo el peón y me la saco. Y en cambio las clavadas absolutas no pueden hacer eso. En esta posición la clavada es bastante fuerte,
El negro tiene las piezas bastante atoradas en sus rincones. El negro juega B5, intenta ya eliminar el ataque de la posición del blanco. Sin embargo, esta posición está muy distante de la pasividad que esperaba el duque de Brunswick el año 1858 cuando se realizó esta partida. Si bien el blanco puede retirar su alfil, porque ustedes dirán, bueno, maestro, puedo retirar el alfil a D3, lo puedo retirar a E2, pero a F1, aquí se vería medio feo porque en realidad vuelve al lugar de origen, pero en esta posición, si alfil de 3 pensemos, ¿qué me quiere hacer el negro? Cambiar las damas. El negro me podría cambiar las damas y tras el cambio, si es que lo realizo, el negro ya eliminó todos sus problemas, saca su pieza, mi caballo clavado y tiene la posibilidad de enrocar, que es la protección del rey detrás de su fortaleza de peones. Sin embargo, en esta posición, tras alfil C4 y B5, el duque, Paul Morphy, el gran genio del ajedrez, juega caballo por B5. Sacrificio material por 2 peones. ¿Por qué se produce ese sacrificio? Muchas veces uno dice, pero ¿cómo voy a sacrificar material? ¿Cómo sé que debo sacrificar material? Bueno, siempre está la lucha entre qué es mejor, tener material o tener tiempo de más, o el desarrollo. En este caso pensemos, el blanco tiene la dama afuera, el alfil, el caballo y el otro alfil. Tiene 4 piezas. Y el negro tiene un caballo y una dama de 7. Sin embargo, además de estos detalles, tiene una torre en H8 que no está funcionando, tiene una torre 8 que tampoco está funcionando, tiene un alfil de F8 que no funciona. Por tanto, podríamos decir que el negro en este minuto tiene 3 piezas de menos. Me dirá, pero maestro, se volvió loco, como 3 piezas de menos. Sí, 3 piezas de menos porque las piezas tendrán su valor o su valor será evidente cuando están jugando. Sin embargo, en este minuto el negro toma peón por caballo y tras alfil por peón se produce nuevamente un jaque, ¿cierto? Y este jaque es fuertísimo. Me podría tapar de caballo, pero alfil por caballo. Me podría tapar del otro caballo, pero alfil por dama. Me podría tapar de dama, pero alfil por D7 nuevamente. Podría mover el rey, ciertamente, pero yo me podría enrocar largo y se viene el ataque. Tras esto, el negro juega caballo B7 y veamos todo lo que ocurre. Aquí se llenó de dibujos, ¿cierto? Veamos qué ocurre. Acá hay una columna abierta. Esta columna abierta debe ser ocupada por una torre, como dicen conceptualmente en el mundo del ajedrez. Vamos a hacer un pequeño break para determinar las columnas abiertas y semiabiertas y recordarles. Esta es una columna abierta porque no hay peones, indistintamente que hubieran piezas menores, como los caballos y los alfiles, o las piezas mayores, como la dama y la torre. Esta es una columna semiabierta, donde hay un peón por lado y el jugador enemigo no tiene peones. Y esta es una columna cerrada, ¿por qué? Porque hay peones en ambos sentidos. Por tanto, en las columnas abiertas y semiabiertas deberían ubicarse las torres. En esta posición, dice el maestro Paul Morphy, bueno, debo seguir atacando. Si me enroco corto, sería muy bueno también, con idea de pasar la torre a la casilla de 1. Pero encuentro otra jugada que es mucho más fuerte, y si ustedes la adivinan, es enroque largo. Protejo al rey detrás de la barrera de peones, y la torre empieza a disparar en la columna abierta junto a su alfil. Por tanto, en esta posición, las blancas incluso amenazan alfil por caballo, y si toman de peón, bueno, torre por caballo, y entramos con todas las piezas. Por ejemplo, si H6, alfil por caballo, y si peón por, bueno, torre por caballo, y si dama E6, bueno, esto termina en una masacre absoluta que podemos empezar así, torre por A7, jaque descubierto, otro concepto de la táctica del ajedrez cuando descubro una pieza y doy un jaque, y si rey E8, bueno, seguimos atacando jaque, y si rey C8 podemos jugar dama C3 jaque, y si rey B8, dama C7 y sería jaque mate.
Volvamos nuevamente a la posición que nos tenía inmersos en el análisis. Por tanto, el negro, su única opción es jugar torre de 8 y la jugada torre de 8 defiende al caballo. Pero veamos la posición que tengo muy bien marcada acá. El rey está encerrado, enclaustrado, ¿cierto? Confinado tal cual estamos nosotros en nuestras casas en estos minutos. La torre de D8 está simplemente defendiendo. El caballo de F6 defiende el alfil, pero está clavado. El caballo de D7 defiende al caballo, pero está clavado. Y la torre de A8 no está haciendo nada más. El alfil de F8 tampoco está haciendo nada. Por tanto, ¿qué hacemos en esta posición? Bueno, a muchos se le ocurre dama 4, que podría ser una jugada interesante para meterle presión acá. Pero Morphy dice, bueno, acá encuentro otra cosa que es mucho mejor. Y juega torre por caballo. Sacrificio de calidad. ¿Qué es un sacrificio de calidad? Es cuando una torre es sacrificada por un caballo o por un alfil. Recordad que la torre vale 5 puntos y el alfil 3,5 y el caballo vale 3. ¿Qué es ganar la calidad? Al revés, cuando yo gano una torre a cambio de un alfil que entregué o de un caballo. Bueno, no puedo comer de caballo porque alfil por dama, no puedo comer de rey porque es una jugada ilegal, es imposible. Y si torre por D7, bueno, única jugada, y el duque de, perdón, Paul Morphy juega torre de 1 y le mete más presión a la torre. Única jugada del duque de Brunswick, dama E6, con idea de sacarse al menos una clavada, pero esta otra clavada es demasiado fuerte. Nos queda un poco pensar de por qué se produce esta situación. Esta situación se produce por la falta de desarrollo de las piezas negras, donde no desarrollaron muy bien sus piezas debido a que el caballo debe salir primero en la gran mayoría de los casos para poder posteriormente desarrollar las demás piezas, el alfil, enrocarnos rápido. Como uno dice, si vamos a morir en la posición, por favor, que sea enrocándonos. Bueno, dama E6. Acá hay varias consideraciones. Yo podría, por ejemplo, capturar la dama, si dama por E6, peón por dama, alfil por caballo, G por F6 y torre por D7. Si bien es cierto, el negro tiene alfil H6 jaque, puedo mover mi rey a D1, quizás en un final, porque mi rey tiene que ir siempre al centro, en un final tiene que ir a la batalla, pero no es necesario entrar en esta batalla, y a pesar de que el negro va a quedar perdido, Pino tiene mayor cantidad de resistencia, porque ya se eliminó la pieza más fuerte, y ahora hay solamente 2 piezas para luchar, torre y alfil, y un número increíble de peones que tiene el jugador de las piezas blancas. Sin embargo, Morphy encuentra otra jugada para poder materializar su ventaja. Acá pueden detener un momento el video, ponerse a analizar unos segundos y decir, bueno, ¿qué puede hacer el blanco en esta posición para poder ganar? Si acá me está diciendo el maestro que alfil por caballo, ni dama por caballo me sirve, ¿cierto? Bueno, ¿qué hago en esto? Hay un libro muy interesante que escribió el maestro internacional y amigo argentina, Nahuel Díaz, muy recomendable, que dice, profesor, ¿y ahora qué hago? Siempre está esa pregunta, profesor, ¿y ahora qué hago? Ahora hay que analizar muy bien cómo están situadas las piezas y cómo yo llego a ganar esta posición. Ya que han pausado un poco el video para analizar la posición y la partida, vamos a ver la ejecución. Primero alfil por caballo, perdón, alfil por torre. D7. Jaque. Bueno, hice un jaque que amenazó la dama y que amenazó el rey, por tanto debo capturar de caballo. Y ahora se produce esto. Dice, pero ¿cómo? Está lleno de dibujos. Claramente está lleno de dibujos. ¿Por qué? Porque yo debería dar mate. Ese rey está encerrado. Ese rey está en el centro. Uno no debería dejar el rey en el centro. ¿Por qué? Porque es motivo de ataques. Claramente. Entonces, ahora yo podría pensar, ¿cómo llego? Me encantaría llegar con la dama, tirar mi dama acá al punto de 7 y empezar a ocupar esta casilla, darle jaque mate al fondo. Pero me demoro muchos tiempos. El negro podría desarrollar una pieza y ya no le doy mate. Y lo otro sería, bueno, que uno dice, bueno, y otra jugada sería dama C3, con idea dama C8. Pero nuevamente nos demoramos 2 tiempos. Y si dama C3, quizás el negro pueda jugar alfil C5 y ya no hay mate. Porque ya me está
bloqueando el accionar de la dama en la columna C8. Aquí, como siempre les digo a mis alumnos, bueno, pidan un deseo y analicen qué tienen que hacer con ese deseo. Me encantaría, dicen, colocar una torre acá en A8 y sería jaque mate, sería bonito. Pero no podríamos hacer esto, sería una jugada ilegal. Y si nos demoramos todo esto, nos demoramos mucho, tampoco. Y lo otro sería torre D3, torre C3, torre C8, pero nuevamente nos demoramos un montón. Les digo, bueno, piensen algo, que pueden detener acá el video, piensen en algo que no se puede hacer, pero sería su mayor deseo. Es como pedir el regalo de cumpleaños. ¿Cuál es el mayor deseo en esta posición? Oh, me encantaría tener clases con el maestro de ajedrez, o me interesaría ser gran maestro. Pidan un deseo, los sueños se pueden cumplir muchas veces. Entonces, en esta posición, el deseo, ¿cuál sería alguno? Dar un mate maravilloso. Torre D8. Jaque. Ciertamente, si rey por torre no se puede porque está el alfil, el rey no puede subir porque está el alfil, pero muchos dirán, es una jugada ilegal, no se puede hacer, como está inventando jugadas ilegales. Tenemos que hacer algo. Y por algo están estas marquitas que dice, la idea sería sacar este caballo. Pero ¿cómo le decimos al caballo? Sale de ahí que me está molestando. Te quiero dar mate. El caballo no se va a mover. ¿Qué tengo que hacer? Emplear otro elemento del ajedrez, que es la desviación. ¿Qué es la desviación? Muchos dirán, no sé, yo conozco esa palabra, los más chiquitos dirán, ¿qué es la desviación? Y pensarán, y otros más grandes dirán, sí, yo he escuchado esa palabra, pero no la conozco muy bien. Bueno, la desviación cuando dice, uno va por la carretera, dice, desvío, uno tiene que seguir por ese camino, desvío obligado y tiene que seguir por ese camino. Esto es lo mismo. ¿Cómo hago que este caballo salga de mi ruta para poder yo entrar con mi torre de 8? Podría jugar, por ejemplo, dama B6, ¿cierto? Pero si el caballo me come, le doy mate al fondo. Pero lamentablemente me puede comer de peón y me puede comer de dama. Por tanto, no existe. ¿Cómo hago que ese caballo salga de ahí? Pueden detener el video ahora y lo más seguro que encuentren la jugada. La jugada en este minuto es dama B8. Jaque. Única jugada porque, pensemos, cuando dan un jaque, ¿cuáles son los tres elementos que tenemos que pensar? Puedo comer la dama con alguna pieza, en este caso solamente con el caballo. Me puedo tapar, en este caso no. Puedo arrancar y en este caso tampoco, porque está el alfil. Entonces, única jugada. Caballo por B8 y tras caballo por B8, Morphy realiza torre de 8, una de las partidas inmortales en el mundo del ajedrez. Torre de 8, jaque mate. ¿Por qué jaque mate? El rey no puede comer por está el alfil defendiendo la torre. El rey no puede arrancar porque está la torre, sería ilegal. No puede subir, nuevamente, ¿cierto? Y no hay ninguna pieza que me pueda capturar la torre de 8. Por tanto, se produce el jaque mate. Si nos ponemos a analizar la posición final de este diagrama, nos damos cuenta que la torre de D8 de H8 no participó en absolutamente nada, el alfil de F8 tampoco. Por tanto, está muy bien lo que dijimos en las primeras jugadas tras caballo por B5, cuando vino el sacrificio. El sacrificio se justifica solamente en el caso que hayan piezas que no tengan actividad. Si esas piezas logran salir muy rápidamente, es evidente que la pieza que tenga de superioridad mi enemigo va a valer por montones. Sin embargo, tras un ataque o tomar la iniciativa, el bando que tiene la iniciativa tiene la obligación de atacar. Si yo no ataco teniendo la iniciativa, mi rival va a tomar la iniciativa y se va a apoderar de la ventaja. Y tras eso, es evidente que voy a ser yo el que se va a tener que defender. Nuevamente observemos la posición. El negro tiene torre, alfil, dama y caballo, más los peones, y el blanco tiene torre y un alfil. Podemos determinar entonces que no da lo mismo tener una mayor cantidad de piezas si mi rival termina ejecutando una posición tan bella como esta, como es el mate. Por tanto, recordar
la importancia de sacar rápidamente las piezas, y entre más piezas nosotros tengamos en disposición de ataque, será mucho más contundente nuestro final de juego. La apertura conduce a un muy buen medio juego, tener conocimientos de apertura conduce a un muy buen medio juego. Y muchas veces también la apertura, por lo general hay libros muy interesantes de este tipo de conceptos, como uno de Percy, de la apertura al final, o hay otros libros también de Mark Boreski, fallecido entrenador reconocido a nivel mundial, del cual he sacado muchas lecciones. Por lo mismo es importante el estudio acabado de la apertura, de estas pequeñas inmortales de ajedrez, que nos llevan después a determinar que este tipo de posiciones se pueden lograr de una mejor manera. Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención en este video y cualquier comentario, suscríbanse o denle like al video. Así que muchas gracias por hoy y nos estamos viendo en una próxima transmisión.